Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Empezamos, Juan Carlos. Todo muy bien. ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy bien. Pues me alegro. ¿Tienes algo interesante que proponernos? Bueno, sí, sí, más o menos. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de un tema formidable que es el líder que no transforma, ni es líder, ni es nada. Ni se le espera. Fantástico. El líder que no transforma ni es líder ni se le espera. Sí. ¿Qué te sugiere esto, Juan Carlos? Bueno, este es otro de los adjetivos que se le pone al liderazgo, ¿no? Líder transformador. Líder transformador, pues, sí, señor. Esto es repetir, es repugnancia, como decía, que es redundancia. Porque lo primero que se le debe pedir a un líder es que desafíe la situación actual para hacerla mejor. Por tanto, transformar. Absolutamente. Si hablábamos, yo creo, en el podcast, no sé si el de la semana pasada o el anterior, de que el factor que más condiciona a las organizaciones a día de hoy o lo que más ha cambiado es la velocidad. Sí. Es la velocidad a Cambio la, que siempre ha habido. A la que se genera la información, a la que se duplica, pero es infinitamente más veloz que en ningún otro momento de la historia. Hay una frase, para empezar, que nos gusta mucho y la hemos comentado en alguna ocasión, que es de Marco Aurelio, que dice que el mundo no es más que transformación y la vida opinión solamente. Es decir, bueno, como que hay que estar todo es dinámico. Ongoing. ¿Qué nos puedes decir, Juan Carlos, a efectos de ese líder que no transforma? Pues porque por naturaleza un líder tiene que estar cambiando constantemente. Bueno, si no, no lidera nada. Si no, no lidera nada. Primero, que sepamos distinguir cambio de transformación. Cambio es lo que pasa afuera, transformación es lo que ocurre dentro. Y muchas veces, sobre todo por gestión del cambio, change management en inglés, Ajá. Primero se pone change, entonces, no, el cambio, cuando transformamos, lo gestionamos. Y si no, el cambio sigue existiendo, está a nuestro alrededor. Si, por ejemplo, hay una tecnología disponible en la empresa, tú no la utilizas, la tecnología está allí, ha cambiado las cosas, pero tú no te has transformado al mismo ritmo. Solo podemos sobrevivir si la tasa de cambio, la transformación, es superior a la que viene fuera, al cambio externo. ¿Por qué hay tanto jefe que le cuesta tanto? A ver, tú y yo tenemos un problema seguramente que es el contrario, que somos personas adictas al cambio. ¿Por qué hay tanto jefe que rechaza eso del cambio y por lo tanto es incapaz de transformar? De hecho, yo creo que son capaces de transformar cosas para que no cambie nada, de hecho. Bueno, yo diría que por tres grandes motivos. Primero, motivos personales. El cerebro humano está diseñado no para cambiar, sino para sobrevivir. Entonces pesa más, el triple de hecho, lo negativo que lo positivo. Ajá. Elementos culturales de la organización, de la cultura corporativa. Transformar es una transformación cultural. Y la mayor parte de la gente, por el principio de Peter de incompetencia, cuando llega a una posición dice, aquí me quedo como estoy. Y como decía nuestra querida María Teresa Lerroux, que todos recordamos de la etapa de APD, hay gente que se pellizca diciendo, llega a esta posición. Hay gente que se pellizca que no se cree que esté donde no se cree que esté donde estoy. Está, y luego sociales, ¿no? Si atendemos a los refranes, por ejemplo, más vale lo malo conocido, virgencita que me quede como estoy, es decir, invitan al inmovilismo, no invitan a la transformación. Tienes la certeza, falsa certeza, pero certeza de lo que conoces actualmente. Ajá. Y tienes el temor de cómo te va a ir en una situación desconocida, ¿no? En tierra incógnita. ¿Se podría resumir todo eso en una palabra, Juan Carlos? ¿De por qué un jefe no quiere que suceda nada que suponga cambio y por lo tanto transformación? Bueno, al menos en una sola palabra. En dos. Inmovilismo inconsciente. Es decir, lo contrario a la transformación sería inmovilismo, Ajá. Pero además ni siquiera te das cuenta de lo inmóvil que eres, ¿no? ¿Comprarías la palabra miedo aplicada? Si te la dices tú, sí. Bueno, pero porque me conoces y sabes lo que quiero decir. Sí, el inmovilismo inconsciente el miedo es una emoción y el inmovilismo es una situación, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que tiene que hacer un líder, pues un tipo inspiracional para comunicar esa visión inspiradora que impulse la transformación en una organización? Bueno, primero creérsela, la visión, es decir... ¿Tiene que ver con la estrategia? Siempre tiene que ver con la estrategia, por supuesto. Tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con tu convicción, tiene que ver con ofrecer un futuro. Y esto nos vale para todo, nos vale a nivel personal, nos vale para las empresas, nos vale para los países. Es decir, ¿dónde quiero que nuestro país o nuestra empresa o yo mismo esté en 3 años o en 5 años? No es un
hábito rutinario de, bueno, vamos a hacer la estrategia, el plano, ¿no? Esta es mi ilusión, esto es mi sana ambición, es lo que yo quiero. Tiene gracia porque yo creo que muchas veces banalizamos ya las palabras de misión, visión, y en la cabeza de mucha gente no significan especialmente. Se convierten en parte del paisaje, Jaime. Ilusiones hacia donde te proyectas, pero es que es un tema vital. Claro, es para decir, cualquier persona, para cualquier organización. Sí, o sea, bueno, es como los matrimonios, ¿no? Me imagino. Es decir, o es un contrato, ¿vale? O es un plan de vida, un proyecto. Entonces, un proyecto pues, puede significar tener hijos juntos, o dónde te vas a trasladar a vivir, a qué ciudad, en qué casa, es decir, un proyecto. Y vivimos en una situación de las que nos quejamos tan acomodaticia que falta proyecto. Y si falta proyecto, falta liderazgo. Oye, ¿y cuáles serían las principales barreras en una organización para que un líder consiga que se superen? ¿Qué barreras hay en una organización para hacer evolucionar hacia ese cambio y hacia esa transformación? Sobre todo barreras culturales, ¿no? La cultura, antes hablabas de Marco Aurelio, pues Cicerón hablaba de la cultura como algo que se cultiva. La agricultura se cultiva en el agro, en el campo, y la cultura corporativa, organizacional, se cultiva en la organización, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay muchos... Eso se refuerza. Al final, unas personas miran a otras, y no queremos cambiar, nos hacemos daño, y eso es muy difícil de romper. Aprovecharíamos una frase, es que no me acuerdo de quién es ahora mismo, Juan Carlos. La incultura se cura viajando. Sí, bueno, está por oposición a la cultura se crea, pues avanzando y asumiendo. Mi tío Monchi Cubeiro lo decía. Era tu tío mucho. Monchi Cubeiro. No creo que fuera de él, pero es una que te haces mucho más tolerante, te haces menos ignorante, no más relativista necesariamente, porque también valoras lo tuyo, pero evidentemente viajar es muy bueno para ayudarte en la transformación. Creo que aparece por algún lado en el Quijote, lo de quien anda mucho y viaja mucho, sabe mucho, o quien viaja mucho y lee mucho, efectivamente. Oye, y si tuviésemos que hablar de competencias que tiene que desarrollar alguien que ejerce el liderazgo para ser eficaz en un entorno de incertidumbre y cambio, que yo creo que este es un punto interesante para nuestros oyentes por pura aplicación práctica. Si tuviésemos que decir, Juan Carlos, 3 competencias imprescindibles. Sí, hay una competencia que no está en los escritos, que es ser un culo inquieto. Que esto tiene mucho que ver con la curiosidad. Ser un culo inquieto, ser majo, todo eso no aparece. Eso no aparece en los manuales. Que está la honestidad para ser majo. En los manuales de pero bueno, sería curiosidad. Hemos hablado de la curiosidad. Es decir, ¿qué pasa? Que la curiosidad es molesta. Si eres la CEO, el CEO, pues bueno, te lo puedes permitir, pero hasta que llegas a CEO... pues normalmente la gente curiosa se la tapa, se la imputa esa curiosidad. Pero eso está asociado a las culturas de las compañías, Juan Carlos. Claro. Hay compañías que fomentan la curiosidad y que empujan y que abren el mundo a que la gente sea curiosa, incluso si mete la pata. Y hay muchísimas organizaciones. Yo, si tuviese que hacer un balance de mis 28 años en multinacionales, diría que en general se ha coartado más la curiosidad que favorecido. Todo el mundo proclama la curiosidad. Pero es una mentira como pero citando piano. A otro ilustre, Alfonso Tejero Molina, al suelo todo el mundo. Entonces, la curiosidad es importante. ¿Pero esto qué es? ¿Por la conmemoración de los 100 años de Franco? ¿Por qué? No lo sé. Pero sí, curiosidad es muy importante. Es muy importante escuchar. Escuchar al cliente, escuchar a los jóvenes. Escuchar lo dices en un sentido amplio, más allá de escuchar, observar, escuchar, entender, empatizar. Creo que te refieres a eso con la escucha. Lo más atractivo y lo más rentable, ¿no? Pensemos, lo hemos dicho también alguna vez, que un gran escuchador es Amancio Ortega, el fundador de Inditex, y un gran escuchador, al parecer, era Giacomo Casanova, el mejor amante del mundo. Por lo tanto, escuchar siempre te da un montón de posibilidades. Siempre te da rentabilidad. En todos los sentidos, claramente. Y luego hacer equipo, ¿no? Es que para transformar no puedes ir solo. Y también hemos hablado en algún episodio que la soledad mata más que la obesidad, mata más que el azúcar, mata más que el sedentarismo. Entonces, hacer equipo, formar comunidad, sentido de pertenencia,
paradójicamente, con una cultura fuerte te permite transformar más y a más velocidad. ¿Y cómo en este viaje de transformación del que estamos hablando, cómo desde el liderazgo se puede generar una determinada cultura de innovación y aprendizaje? Que son absolutamente críticas con eso que has dicho, que parecía la sección de Takeaway, joder. la curiosidad, la escucha y hacer equipo. Lo he dejado apuntado por si luego nos hace falta. Bueno, pero ¿cómo se genera esa cultura de innovación y aprendizaje real? Claro. Y ahora vamos a ponerlo en el contexto, me da igual, que sea una multinacional. Da igual. De 100.000 empleados o una compañía de 4 empleados o una gestoría, me da igual. Bueno, como liderar es influir, Jaime, que es influir el qué, positivamente. Ese es el qué. Y ahora el cómo. ¿Cómo influyes para que la organización se transforme? Es decir, mantenga sus esencias, mantenga lo bueno, mantenga las fortalezas y aproveche, como decimos los coaches, las oportunidades de mejora. ¿Qué es lo importante? No lo que la líder dice, sino lo que hace. En un comité de dirección, en una reunión con los empleados, en un desayuno informal, en una fiesta de Navidad. Es decir, hemos visto líderes muy buenas y muy buenos que realmente transforman porque están siempre inquietos y otros que hablan de esto pero luego no ocurre, siempre es lo mismo. ¿Y hasta qué punto se puede forzar eso en una organización, Juan Carlos? Porque yo he conocido casos donde ha habido alguien que ha roto determinadas barreras y de alguna manera pues ha permitido que otros avanzaran, pero hay veces que te das de frente con la cultura. Claro. Siempre me acuerdo de las frases de Peter Drucker, ¿no? De la cultura se merienda a la estrategia. A la estrategia y por más que tú quieras empujar, te puedes dar con la pared una y otra vez. Claro, por eso quien elabora la estrategia, hablábamos de una condición casi inicial, además tiene que transformar la cultura. Si no pretende, y esto pasa por el organigrama muchas veces, por quien desvinculas, por quien atraes, qué es lo que premias, a quién promocionas, todo eso influye de una manera determinante en la cultura. Entonces, también Churchill decía, nosotros creamos los sistemas y luego los sistemas nos crean a nosotros. Es decir, el liderazgo está en transformar los sistemas para que los siguientes líderes, otros niveles... Y aquí la piedra de toque, como sabes muy bien, Jaime, que lo has vivido muchas veces, son los mandos intermedios. Y los mandos intermedios dicen, este líder es provisional. Son los que te destrozan completamente, claro. Te destrozan o te ensalzan. Si tú valoras a los mandos intermedios, si tú de verdad les das esa palabra horrible ya, empoderamiento, delegación, autoridad, autonomía para que hagan cosas. Si promocionas a los que lo hacen en la dirección adecuada, con un estilo participativo, con curiosidad, con innovación, pues las cosas funcionan y si no, se va a quedar todo anquilosado. Hemos tenido un caso reciente de una incorporación de un director general en una compañía grande y una de las claves era cómo estructurábamos toda una campaña previa para que esos mandos medios acogieran razonablemente bien al director general y no se dedicaran a ponerle palos en las ruedas porque podía ser la destrucción en 6 meses de esa figura. Absolutamente. Es que eso es esencial. Oye, y a efectos, Juan Carlos, otro de los puntos críticos en ese proceso de transformación que tiene que ver con cómo gestionamos al talento, cómo desde el liderazgo tienes que trabajar en la atracción, en la fidelización, en el desarrollo, en la motivación de equipos en un mundo tan digital y tan globalizado como el que tenemos. Pues lo acabas de decir, el liderazgo, y sí, por liderazgo. Bueno, era una pregunta que te la pongo fácil. Sí, muy fácil, hacía cortita y al pie, que decía Alfredo Di Stéfano, que era un jugador de fútbol, tú que no. Sí, hombre, me acuerdo de él porque era un jugador de fútbol que fumaba un montón. Sí, y luego fue entrenador. Pero él decía cortita y al pie, ¿no? Me las deja. Entonces, a ver, si estamos hablando del primer nivel de responsabilidad en una organización, independientemente del tamaño, y lo hemos dicho otras veces, el talento es estratégico. Es decir, no es un tema de recursos humanos. Con todo cariño y con toda sana ambición, no es un tema de recursos humanos, es un tema de toda la compañía, del propietario, de la consejera delegada, y eso quiere decir tomarse muy en serio la atracción, desde tener un buen partner en los procesos de selección de talento, que es imprescindible. Yo ya el otro día en una jornada decía, mira, yo pregunto lo primero, no, bueno, lo hacemos nosotros, tal. La empresa tiene poco recorrido, desastre. Tiene que medir su propio liderazgo, evidentemente, con una herramienta, con otra, pero sobre todo las nuevas generaciones
centennials, entre 20 y picos años, y ya veremos la generación alfa, que con menos de 20... Sí, que comentábamos el otro día. Te lo van a pedir, oye, tu liderazgo, como es, no, tú dame tu informe. Sí, igual que se pide, oye, ¿qué voluntariado haces? ¿Y cuál es el propósito de la compañía? ¿Y cuáles son los valores? Preguntas que nuestra generación ni se nos hubiera pasado por la cabeza hacer. Sí, con voluntariado, compromiso social, es decir, oye, yo tengo un tiempo limitado, quiero aprender en un sitio que merezca la alegría, por tanto, enséñame el tipo de liderazgo que tienes y dónde están tus pautas. Yo creo que eso está avanzando también necesariamente. Y perdóname, Juan Carlos, desde ese liderazgo, si tuviésemos que decir en 3 palabras las 2 o 3 cositas clave que se pueden hacer desde la perspectiva de la atracción. O sea, una de las cosas que estamos viendo permanentemente es que esa palabra de atracción, de imán de talento, que tú has dicho 1000 veces en conferencias, empieza a ser un problema dramático. Yo me acuerdo hace 5 o 7 años hablábamos de la guerra por el talento, del desajuste permanente de talento en el que entraba Europa. Hace unos días hablábamos de foro de Davos y del desajuste de talento permanente que lleva advirtiendo, pero eso empieza a ser una realidad absolutamente distópica. Sí, y los jóvenes, y lo sabemos por tus hijos, por mi hija, cuando van a hacer prácticas en una organización... Lo sabemos, por ejemplo, incluso por Cristina de Guapísimo, que nos hace la producción. Nuestra experta tecnológica. Lo que quieren comprobar es que el propósito tú lo encarnas. O sea, que cuando te escuchen hablar o cuando... volvemos a la autenticidad. Claro, o sea, si por ejemplo en el propósito de empresa está la cercanía al cliente, al empleado y tal, y el jefe no es cercano, pues ahí hay desajuste. Yo recuerdo, Juan Carlos, una compañía en la que trabajé hace la torta de años, muy poquito tiempo, que hubo que hacer una campaña en un plazo de tiempo cuando entró un determinado capital interviniendo en la compañía para ajustar lo que decía que vendía y lo que vendía realmente, porque lo que decía que vendía era como 4 o 5 veces lo que realmente vendía. Claro, yo pienso en términos de a día de hoy un ejercicio de ese tipo y cualquier empleado hubiese salido disparado de esa compañía. Probablemente. Entonces, cuando hay postureo en el propósito, cuando hay postureo en el propio liderazgo, pues la gente o no entra en la compañía o queda repelida y se va inmediatamente. O sea que ya eso de no, tienes que estar 3 años, no, las nuevas generaciones... Les importa un pito. Les importa un pito. Y me atrevería a decir que en algunos aspectos, afortunadamente, porque yo creo que es un tema de cómo las organizaciones gestionan el compromiso, en fin, que es una cosa mucho más mutua de la que era hace 20 años, que era más unidireccional del empleado hacia la compañía. Exacto, de no te voy a engañar, aquí se trabaja mucho. No, ellos dicen, voy a ver si se trabaja bien o no se trabaja bien. Sí, pero hechos. Y valoran, mira el libro de tu reflexión, capital aprendizaje, es decir, ni capital humano, ni capital social, por supuesto, ni capital económico. Somos una empresa que tiene unos fondos propios, me parece muy bien, pero yo aquí no estoy aprendiendo, me voy. Totalmente. Oye, y en todo esto, en toda esta ecuación, ¿qué papel juega la variable de la inteligencia artificial y la automatización en esos procesos de transformación? Que yo muchas veces tengo la sensación de que no nos lo estamos... Bueno, es evidente que en Europa no nos lo estamos tomando suficientemente en serio, estamos muy por detrás de otros países como Estados Unidos. Me da igual que sea Estados Unidos, que sea China, que sea Rusia, que sea Canadá, que sea Francia. Estamos en el 5º pino a nivel de inversiones en inteligencia artificial. ¿Cómo crees que opera esto? O sea, hay dos temas, automatización e inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con los procesos de transformación de las compañías. Sí. Y no tengo muy claro si en países como España lo estamos aplicando correctamente. No, aquí los datos de informes como los de Funcas dicen que desaprovechamos la tecnología en un 90% por desconfianza, básicamente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero tampoco el modelo estadounidense, porque al final es como YouTube y como tantas cosas, ¿no? Al final, para ver vídeos de gatitos o para aprender poco, pues tampoco es que sea muy útil la inteligencia artificial para preguntar tonterías. O el modelo autocrático que hemos hablado en alguna otra ocasión de China. Estamos viendo, la IA es fascinante, estamos viendo para qué hay que utilizarla bien. Y los datos que te dicen grandes compañías como Dell Technologies es, mira, por ejemplo, en nuestros comerciales, esto puede ahorrar un 30% de la jornada semanal o laboral. Un 30%, no es pasar de 40 horas a 37,5, sino evitar 12. Sí. Ahora, el gran reto de transformación cultural es, por ejemplo, los comerciales, ¿qué hacen con ese 30% que no disponían antes, que se quejaban que era papeleo, ya no lo necesitan, pero que deberían estar con el cliente, vinculando, haciendo las cosas, ¿no? Oye, y si esto lo conectamos
ese planteamiento que haces con todo lo que tiene que ver con el bienestar de los empleados, ¿cómo crees que un líder puede garantizar el bienestar de la gente que tiene a su alrededor en los niveles de cambio en los que estamos, de alta presión, de transformación constante? Porque ahí hay dos variables. El liderazgo de los equipos también implica el vigilar de alguna manera que la gente esté razonablemente bien, el bienestar de la gente, y luego está el propio bienestar de cada uno de los líderes, que aguantan unas presiones a unas velocidades vertiginosas. ¿Cuáles serían los dos elementos que podríamos tener? El elemento del ejemplo, que siempre insistimos, si tú pides resiliencia, demuestra resiliencia. Y luego, evidentemente, el sentirse valorados. Pues la gente se va por no sentirse valoradas, ¿no? Volviendo a las citas, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, pues hablaba de la determinada determinación. Y para eso hay que ser perseverante, ¿no? Por mucho que le pusiera zancadillas a tu amiga la princesa de Éboli y demás. No es que fuera amiga mía, pero me he leído algo de ella. ¿Sabes su vida y milagros? Sí, bueno, de Santa Teresa algún milagro, sí, pero sí, me sé un poquillo de la de Éboli. Oye, Juan Carlos, que no decaiga esto. Venga, take away, Tupperware, venga. 3 cosas concretas que sean aplicables desde el liderazgo en procesos de pues vamos de transformación. A recuperar esas que decíamos, si te parece, y las... Venga, fenomenal. Habíamos hablado de la curiosidad. Curiosidad. La curiosidad no mata al gato. Eso es una mentira, lo de que la curiosidad... Eso, bueno, dice Teresa... Hay dos refranes que había que quitar del refranero. Uno, que la curiosidad mató al gato. Mentira. Y el de que a todo cerdo le diga Susan Martín, ese había que haberlo borrado ya, porque eso es una mentira como un piano. Totalmente. Teresa Viejo nos ha enseñado que en inglés originario la curiosidad creó al gato, no lo mató. Ajá. Y además tiene 7 vidas, pero no lo mató. Yo no sabía esto. Sí, ya lo o a lo mejor sí, lo explica en una conferencia de TED. Sí, exactamente. La curiosidad rejuvenece. Es verdad. Bueno, luego en entrevistas y demás. Y luego, bueno, los cerdos no sudan y a cada cerdo no le llega San Martín. Venga, la número 2. Habíamos hablado de la escucha. Sí, la escucha atenta, ¿no? Más que activa. Activa, mala traducción. Es atenta. ¿Por qué la transformación viene? Pues porque, por ejemplo, si los clientes están demandando cosas diferentes, solo escuchándoles de verdad, pues consigues transformarte, porque esa es la absolutamente prioridad. Y también lo hemos dicho, la experiencia de empleado y la experiencia de cliente tienen que ir en paralelo. Tú no puedes tener escucha al cliente y, por tanto, buena experiencia, excelencia. Bueno, es hacia adentro y hacia afuera, claro. Exacto, Sí, absolutamente. Y en cambio que tus empleados estén tocados. Totalmente. ¿No? Y luego, por último, habíamos hablado de hacer equipo. Sí. ¿Y qué te parece a ti eso de hacer Pues a equipo? mí me parece que hay una frase de un tío que creo que recordar que era el fundador de McDonald's, Roy Kroc. Bueno, no fue el fundador, en realidad fue el tío que hizo todo el desarrollo, que dice que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros. Exactamente. O sea, una compañía, hay otra por ahí que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ven equipo. Yo creo que es una buena muestra. Sinergia, sí, efectivamente. Y eso es un muy buen... como nos gusta recomendar otras cosas, además de libros, me gustaría recomendar películas, series. Una que se llama Matlock, que yo creo que no la están vendiendo muy bien, que está en Movistar, pero que es Kathy Bates. Kathy Bates es una actriz, la de Misery, la de Titanic. Estaba más fuertota, ahora ya está más. Tiene 76 años, no voy a destripar la serie, pero es una abogada que lleva años sin practicar el ejercicio, que está cuidando al nieto y que entra en una firma de abogados porque se supone que el marido ha fallecido, ¿no? Entonces, pero claro, tenemos ahora que está intentando reinventar Demi Moore o Nicole Kidman y demás, vemos a Kathy Bates, que es una actriz espectacular y que cualquier escena, por tonta que parezca, pues eso, acariciando a su nieto o dirigiéndose a su jefa, que es se llama Olimpia, una afroamericana ganadora que cobra $1.500 la hora y demás. Y claro, ves que lo borda, que es que llena la pantalla, que tiene un talento senior espectacucular. Pues con esta recomendación de serie, por cierto, ¿dónde se puede ver? En Movistar. Es de CBS, o sea, fenomenal, porque le echaré un vistazo seguramente esta misma noche. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias más. A ti, a mí, a todos nuestros oyentes, y 1.000.000 de gracias a Cristina, guapísimo, que la tenemos en el control de sonido, y hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a tocar un tema... Aburridísimo. Que no me acuerdo cómo se llama, coño. Equilibrio y liderazgo, la encrucijada entre lo personal y lo profesional. Madre mía. Sí, tiene bastante chicha el asunto. Es un temazo. 1.000.000 de gracias y hasta la semana que viene.